Buenas, comunidad ITMA. Durante esta semana nos hemos enfrentado a diferentes temas que nos han hecho pensar, hecho reflexionar, nos han hecho enfrentarnos a muchas temáticas que para nosotros son importantes, que pasan muchas veces superficiales por el lado nuestro, pasan como de la conversación, ¿no es cierto? Y nos quedamos ahí. Ahora nos encontramos, ¿no es cierto?, en esta semana donde hemos visto tantas temáticas interesantes que nos invitan a pasar, ¿sí?, de la conversación a la acción. En esta oportunidad, desde la carrera de Construcción Sustentable y de Medio Ambiente, nos acompaña nuestro querido profesor Víctor Bravo Rojas. Él es educador ambientalista, es profesor de historia y además es magíster en geografía. En esta oportunidad, como ustedes ya saben, los profesores han sacado, ¿no es cierto?, como intercambio de experiencias educativas, muchos temas que desde cada especialidad son importantes, son valiosos, y ellos han generado estas charlas para poder, ¿no es cierto?, interactuar con la comunidad, para que desde las diferentes carreras, desde las familias de nuestros estudiantes, desde aquellos que simpatizan con nuestra comunidad, puedan abordar estas temáticas que son valiosas, importantes, y que por supuesto nos invitan a hacer esta política del hacer, no solo del hablar, sino que del hacer. Así que en esta oportunidad recibimos a nuestro querido profesor. Profesor, bienvenido, el micrófono es todo tuyo y atentos a lo que tú nos vas a enseñar hoy. Muchas gracias, Cristian. Bueno, dejarlos invitados a poder ver la presentación completa. Esperamos que les llame la atención, ¿cierto? Y más que llamarles la atención, que podamos hacer un aporte a la reflexión crítica respecto del modelo de sociedad en el que nosotros vivimos. Precisamente por eso la pregunta, ¿cierto? ¿Podemos ser circulares en un mundo lineal? Y esto está relacionado, ¿cierto?, con el modelo de vida económico, con el modelo social, pero también con la forma en la que se ha planteado, ¿cierto?, el quehacer político del mundo occidental, principalmente. Entonces, la idea es presentar, ¿cierto?, un ejemplo, una práctica que se podría traducir en una estrategia para ver el mundo desde otra perspectiva del desarrollo. Y en ello vamos a conocer, digamos, algunos elementos teóricos críticos del modelo económico actual, ¿cierto? Vamos a conversar, ¿cierto?, sobre estas características de la sociedad en la que nosotros nos encontramos y cómo esta ha ido generando, ¿cierto?, una forma de vincularnos con la naturaleza, cómo esto se va a traducir, ¿cierto?, en un, digamos, en un problema a escala local, y eso lo vamos a visualizar con un ejemplo práctico, ¿cierto? Vamos a discutir algunos elementos, o presentar elementos teóricos vinculados con la economía circular, para finalmente caer en esta lógica el barrio circular, esta estrategia, ¿cierto?, de poder hacerle frente al modelo de sociedad, modelo económico, social, lineal, ¿bien? Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, lo primero que tenemos que reflexionar tiene que ver un poco con esto de la globalización y la economía neoliberal, en donde digamos, el mundo en su conjunto, ¿cierto?, se encuentra completamente hiperconectado. Hay algunos sectores de la sociedad que de seguro hoy día, como con dificultades de acceso al Internet, por ejemplo, o a las telecomunicaciones, no tienen la posibilidad de hiperconectarse, pero en términos generales, en términos digamos, de la macroeconomía y de las economías de escala, ¿cierto?, el mundo está conectado casi al 100%. Y nosotros en estos momentos, ¿cierto?, el mejor ejemplo de ello es lo que estamos haciendo en estos momentos. Una transmisión, una grabación, ¿cierto?, de una sesión donde Cristian está en su espacio de trabajo, yo estoy en mi espacio de trabajo, ¿cierto?, estamos conectados a través de una red virtual, y el resultado de esta sesión, ¿cierto?, va a ser transmitida permanentemente a través del canal, ¿cierto?, que tiene el instituto. Pero por otra parte tenemos otros ejemplos, ¿cierto?, que lo muestran estas dos cartografías. La cartografía superior, ¿cierto?, a la derecha, representa el flujo de las rutas marítimas con un color celeste, ¿cierto?, azul clarito, y los puntos, digamos, de color negro es donde se concentran, digamos, las interacciones comerciales que se desarrollan producto de la navegación, digamos, del comercio marítimo. Entonces podemos ver cómo Asia, Europa, ¿cierto?, y una parte más pequeña de América del Sur y América del Norte, ¿cierto?,
son protagonistas de las interacciones comerciales a través de, digamos, de las rutas marítimas. Y por otra parte, si vemos las rutas aéreas, ¿cierto? También vamos a ver cómo a partir del medio de transporte, ¿cierto? Del avión, el mundo termina por hiperconectarse, ¿sí? Hoy día, a pesar de que los costos no necesariamente son, digamos, para el acceso de todo el mundo, hoy día es mucho más fácil volar en avión que hace 20 o 30 años atrás, ¿cierto? Lo que permite, obviamente, un mayor flujo de personas, de migrantes, un mayor flujo de recursos económicos, de capital, ¿cierto? Y de eso vamos a hablar en un ratito más, lo que de alguna manera va a permitir, más allá del flujo de personas, va a permitir el flujo de la interacción económica, ¿ya? Y ese flujo de la interacción económica también, poco a poco, va a permitir el flujo de patrones culturales. Y en ese sentido, el mundo occidental que se ha configurado, que se ha construido, ¿cierto?, desde la cultura europea, van a empezar a propagarse de forma más o menos rápida, ¿cierto? Dependiendo del territorio en el que empiecen a llegar estas influencias culturales, ¿cierto? A lo largo de todo el mundo, ¿sí? Japón, después de haberse convertido, ¿cierto? O sea, después de haber sido un imperio con una tradición colonial poderosa, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial se transforma en un imperio capitalista. Pasa algo muy similar con China, ¿cierto? Que tiene una lógica de un sistema político comunista, pero un sistema económico capitalista, en donde el sistema productivo, ¿cierto? Y en particular la economía china quizás es uno de los grandes ejemplos de esta hiperconexión de la globalización y de la economía neoliberal, precisamente porque todos los productos o gran parte de los productos que se comercializan a lo largo del mundo, ¿cierto? Podemos revisar su etiqueta y va a decir, ¿cierto? Claramente, Made in China, ¿ya? El 70 o el 80% de los productos a nivel mundial son producidos y fabricados en China. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Para David Harvey, que es un geógrafo británico, va a decir que la industrialización, ¿cierto? Y más la ciencia y la tecnología se van a transformar en los tres motores de desarrollo del modelo económico, y estas corrientes, digamos, estas acciones propias de la civilización humana van a estar al servicio del modelo económico capitalista. Por lo tanto, la ciencia ya no va a estar concentrada, ¿cierto?, en la creación de conocimiento y de cultura para el desarrollo de la calidad de vida, sino que va a estar puesta, ¿cierto?, para la acumulación de la riqueza. Y esto se explicaría, digamos, a partir de la existencia de conceptos como, por ejemplo, la obsolescencia programada, ¿ya? De seguro, muchos de ustedes habrán sido capaces de percatarse, ¿cierto?, que nuestros padres o nuestros abuelos, por ejemplo, tenían refrigeradores, televisores o aparatos electrónicos como las radios, ¿cierto?, que podían durar 20 o 30 años incluso. Pero hoy día los aparatos tecnológicos de cualquier tipo, ¿cierto?, electrodomésticos del hogar o las tecnologías de la comunicación, como los computadores, ¿cierto?, y los teléfonos celulares, tienen una duración aproximada de 4 años. Y esa duración o esa obsolescencia programada es propia de una forma de pensar el sistema productivo que viene derivado de la economía neoliberal, ¿ya? Estos bienes que tienen pocos cambios, que tienen una larga duración en el tiempo, los hacían menos productivos para los grandes empresarios. Por lo tanto, ¿cierto? Se piensa en esta idea de que el refrigerador ya no puede, por la lógica económica de acumulación de riqueza, ¿cierto?, no puede durar 40 años, sino que debe durar, ¿cierto?, lo menos posible, sin que el cliente se enoje, ¿cierto?, sin que el cliente se moleste, pero que se vea en la necesidad de renovarlo cada cierto tiempo. Entonces sabemos que un refrigerador con un uso de alto tráfico, ¿cierto?, podría durar en un periodo reducido de 4 años, pero si es bien cuidado y es muy bien tratado, podría llegar a durar 6 u 8 años máximo. Pasa exactamente lo mismo con un computador. Y con los teléfonos celulares, ¿cierto?, en donde lo que ha ido ocurriendo es que la actualización de los sistemas operativos, ¿cierto?, de los software, van promoviendo la necesidad de tener que comprar productos nuevos. Y desde ahí, ¿cierto?, se empieza a crear un modelo lineal de consumo que está relacionado con el tomar, ¿cierto?, hacer o usar y tirar, ¿ya? El deshacerse precisamente para después volver a tomar otro producto. Entonces, todo aquello que nosotros consumimos en el cotidiano, ¿cierto?, está enmarcado en esta lógica de consumo.
cuando vamos a comprar al mall o cuando vamos a comprar a la feria, ¿cierto? Cuando compramos en un negocio local o cuando compramos cualquier tipo de producto, en cualquier tipo de actividad comercial, podemos visualizar la forma en la que se trabaja, ¿cierto? Esta lógica del modelo lineal. Vamos a comprar pan, ¿cierto? Y el casero nos da una bolsa plástica con el pan. Llegamos a la casa, el pan se consume, ¿cierto? Y la bolsa se bota. Si se le hizo un pequeño hoyito, ¿cierto? Pierde su utilidad y se desecha. Si compramos leche con cajas de Tetra Pak o compramos productos de cualquier otro tipo, después de ser utilizado, el residuo que se genera, ¿cierto?, pasa a convertirse en un residuo o en un desecho. Y obviamente en el modelo económico, hasta hace muy poco no se había pensado en la lógica de procesar esos residuos, ¿sí? Al contrario, lo que se había pensado era crear productos de manera que se puedan utilizar fácilmente y se puedan tirar a la basura, como las botellas plásticas, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría anteriormente con las botellas de vidrio, ¿no? Nuestros abuelos y nuestros padres conocen mucho de ello, en donde, digamos, utilizaban botellas de vidrio para comprar leche, ¿cierto? Y que la botella de vidrio tenía que lavarse, limpiarse, higienizarse, para después volver a cargarla, finalmente, con intención de hacer mucho más lucrativo la venta de leche y mucho más eficiente la conservación en el tiempo, ¿cierto? Se crea el Tetra Pak, que sabemos que es un material desechable, ¿cierto? No reciclable al 100%, precisamente porque es una aleación de distintos materiales, pero que también se traduce en esta lógica de comprar de forma muy fácil, ¿cierto? Sin la necesidad de lavar el frasco de vidrio, sin la necesidad de conservar digamos, estos frascos, se compra, se consume y se desecha, ¿ya? Y en esa lógica el modelo de sociedad nos ha incentivado a lo largo del tiempo, ¿cierto?, a desarrollar esta cultura con todo lo que nosotros consumimos. Por otra parte, ¿cierto?, la globalización va a difundir estas ideas, esta forma de consumo, pero también los tipos de productos que consumimos. Entonces, a partir de la expansión de las redes comerciales a lo largo del mundo, a través de las rutas marítimas, rutas terrestres o rutas aéreas, ¿cierto?, nosotros podemos acceder a productos a los cuales no podíamos acceder antiguamente, ¿sí? Habían productos que eran mucho más escasos y ahora, digamos, están al alcance de la mano. Y el sistema económico capitalista lo que ha hecho este último tiempo, ¿cierto?, es crear una escala de productos desde los más baratos, ¿cierto?, los más económicos, hasta productos de alta calidad, ¿cierto?, para un público muy selecto. Por lo tanto, existen teléfonos celulares, ¿cierto?, existen computadores y hoy día, digamos, la gran mayoría podría acceder a comprarse productos de este tipo, ¿cierto? Pero evidentemente con distintos niveles de calidad. Entonces, no es lo mismo comprarse, ¿cierto?, un computador que cuesta $1.000.000 versus un computador que cuesta hoy día $180.000. Existen y es posible comprarlo, pero precisamente tiene que ver con que el sistema económico lo que está haciendo es promover, ¿cierto?, una diversidad de bienes y servicios para que todos los consumidores, ¿cierto?, que tengan recursos disponibles puedan acceder a ellos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, se ha creado una cultura del consumo, ¿cierto?, una cultura de lo desechable y una cultura de masas, una cultura que está asociada, ¿cierto?, al consumo de lo que consumen todos. Entonces, hoy día es muy raro, ¿cierto?, ver que se consuman productos de origen indígena, por ejemplo, digamos, productos y servicios culturales de origen indígena, a menos que sea una traducción folclórica de ello, ¿sí? Posavasos, ¿cierto? Cartelitos, pequeñas esculturas, ¿cierto? Pero que no son productos creados por comunidades indígenas, sino que son productos folclorizados de la cultura. Y eso precisamente forma parte de la cultura de masa. Hoy día, digamos, el souvenir que se vende mucho en las tiendas que promueven como la cultura chilena para los extranjeros, no tienen una conexión directa con los espacios culturales locales desde el mundo rural o desde el mundo indígena, sino que simplemente ellos toman elementos de estos patrones culturales y los ofrecen como merchandising, ¿cierto? O souvenirs que son propios para los turistas extranjeros, ¿ya? Entonces, el mundo, el modelo de sociedad en el que nosotros vivimos, ¿cierto?, es un modelo de sociedad que está centrado en los patrones de consumo, ¿cierto?,
y es la forma en la que nos movemos en el mercado. En ese sentido, ¿cierto? David Harvey, que es este geógrafo británico, ¿cierto? Va a plantear que el capital o el modelo económico, ¿cierto? Y la forma en la que funciona, ¿cierto? Se va a relacionar con la naturaleza, pero a través de una relación más o menos contradictoria, ¿sí? Pero no alejada. Lo primero que va a decir este geógrafo, ¿cierto? Es que el capital ha tenido la capacidad de poder enfrentar y resolver gran parte de las dificultades ambientales, y alguien podría poner en cuestión esto y decir, pero oiga, profe, momento, la verdad es que nosotros vemos cómo el mundo se está, digamos, se está viendo afectado producto de la actividad económica, sí, claro, pero el capital en sí, digamos, en su capacidad de poder crear riqueza, ha buscado alternativas a través de la ciencia y la tecnología, ¿cierto?, para responder para su propio beneficio, ojo, frente a los problemas de la degradación del suelo, la pérdida de la biodiversidad, la mala calidad del aire, ¿cierto?, el agua y la tierra. Y en ese sentido, un ejemplo muy claro de la degradación, ¿cierto?, está relacionada con la creación de fertilizantes artificiales, ¿cierto?, que hacen mucho más productiva la tierra. Y respecto, por ejemplo, de la pérdida de la biodiversidad, la intención de crear, ¿cierto?, espacios de conservación, ¿sí?, que son bastante más reducidos que las áreas naturales que existen en la realidad y que de alguna manera se han transformado como en espacios casi folclóricos, como si fuera un zoológico, ¿no? En donde se conserva, ¿cierto?, gran parte, o una pequeña parte, perdón, de la flora y fauna nativa, endémica, ¿cierto?, o propia de un territorio determinado. Y respecto de la mala calidad del aire, del agua y de la tierra, ¿cierto?, la ciencia y la tecnología han ido creando indicadores y formas de evaluar y de medir, ¿cierto?, y enfrentar con alternativas, ¿cierto?, que no resuelven el problema, sino que de alguna manera lo mitigan, lo disminuyen, ¿no? Y un ejemplo de ello lo podríamos observar en algo que hizo un político chileno, ¿cierto?, hace un tiempo atrás, cuando era alcalde de la comuna de Santiago, ¿cierto?, que propuso la idea de bombardear con carga electromagnética la atmósfera para producir nubes y hacer que lloviera en Santiago, ¿ya? Lo que quería hacer, digamos, esta autoridad, ¿cierto?, era poder enfrentar el problema de la sequía, ¿cierto?, en la región metropolitana, pero sin tener en cuenta, ¿cierto?, que en definitiva el escenario de sequía en Santiago y en Chile, ¿cierto?, y en otras partes del mundo, está asociado a un proceso de cambio, ¿cierto?, climático, asociado a los niveles de productividad, el aumento de la temperatura, ¿cierto?, entre otros factores. Por otra parte, ¿cierto?, David Harvey va a decir que la naturaleza, que supuestamente estamos explotando, y esto lo plantea como una reflexión, digamos, un tanto irónica y agotando, ¿cierto?, que supuestamente nos limita, ¿cierto?, que de alguna manera nos limita para el desarrollo de la actividad económica, ¿cierto?, está en realidad internalizada en las lógicas de circulación y acumulación del capital, cada vez más, ¿cierto?, en nombre del sistema económico y no de la humanidad. Porque la lógica, digamos, que plantea este geógrafo es que el capital ha logrado funcionar a partir del sistema, del ritmo de vida de la naturaleza, ¿cierto?, de los ciclos, de las estaciones del año, los ciclos productivos, ¿cierto?, los ciclos de crecimiento de las plantas, y en definitiva ha logrado, ¿cierto?, la capacidad de alterar estos ciclos, acelerándolos. Y un ejemplo de ello muy práctico es que nosotros, en la región metropolitana, por ejemplo, y podrían pensar en cada uno de ustedes en los entornos locales en los que vive, ¿cierto?, que se van a encontrar con productos en las ferias, ¿cierto?, con frutas y verduras que no son de estación, ¿sí? Hoy día, a diferencia de hace unos 10 años atrás, ¿cierto?, es normal comer palta todo el año, es normal comer naranja todo el año o tomate todo el año. Y a diferencia, digamos, de algunos productos, ¿cierto?, que todavía no se logran modificar a tal escala, ¿cierto?, sabemos que en la estación de verano llegan los melones, la sandía, la frutilla, ¿cierto?, los arándanos, que son productos que en invierno no se venden o se venden muy poco. Y eso tiene que ver con la capacidad que tiene el capital de poder mover las mercancías de un lugar a otro en este mundo globalizado, ¿cierto?, pero también de alterar los sistemas productivos propios de la naturaleza a partir del uso de fertilizantes, ¿cierto?,
de semillas genéticamente modificadas, ¿cierto? Entre otros elementos. Entonces, en definitiva, lo que plantea con esta segunda propuesta, ¿cierto?, es que hay una relación simbiótica entre el capital y la naturaleza que ha creado, ¿cierto?, un sistema ecológico propio del capitalismo, ¿sí? Por tercer punto, ¿cierto? Este geógrafo propone que el capital ha convertido los asuntos medioambientales en un gran área de actividad empresarial. Y esto porque las tecnologías ambientales cotizan actualmente al alza en las bolsas mundiales. ¿Qué significa esto? Que el problema del sistema económico, el problema ambiental, el problema, digamos, del cambio climático, del aumento de las temperaturas, ¿cierto?, de la sequía, de la escasez de agua y la escasez de recursos naturales, se ha transformado en una necesidad que puede ser comercializada en el mercado, en esta lógica de buscar soluciones, ¿no? La definición tradicional de economía, ¿cierto?, es que es una ciencia que busca satisfacer las necesidades de la sociedad humana, ¿cierto?, pero se entiende, entendiendo la lógica de que las necesidades son infinitas, ¿cierto? Las sociedades humanas permanentemente generan necesidades nuevas y estas son duraderas en el tiempo, pero los recursos son ilimitados. Y en ese sentido, ¿cierto?, el sistema económico lo que busca es poder, a partir de recursos limitados, ¿cierto?, poder satisfacer permanentemente las necesidades infinitas de la sociedad. Y para ello, ¿cierto?, entendiendo que hay un problema respecto de la adquisición de recursos naturales para la creación de bienes y servicios, el capital lo que ha hecho es poner esta necesidad, ¿cierto?, en la bolsa de valores. Por lo tanto, hoy día las tecnologías que están abordando, ¿cierto?, las soluciones relacionadas con el reciclaje, la eficiencia energética, el cuidado de los recursos hídricos, ¿cierto?, etcétera, etcétera, las empresas verdes hoy día están, digamos, están en el al alza en el sistema económico porque están siendo cada vez más lucrativas, ¿cierto? Y las sociedades están exigiendo, los clientes, la demanda, ¿cierto? Están exigiendo permanentemente una migración, ¿cierto?, hacia una mirada mucho más verde o sustentable, ¿cierto?, de la actividad económica. Y evidentemente el capitalismo, en esta lógica de ser un sistema ecológico, tiene la capacidad de moldearse, tiene la capacidad de transformarse, ¿cierto?, sin perder su origen central, su origen prístino, ¿cierto?, que tiene que ver con la acumulación de capital. Por otra parte, ¿cierto?, también se va a decir que es perfectamente posible que el capital continúe circulando y acumulándose en medio de las catástrofes medioambientales. Y ahí podríamos poner entre paréntesis en las catástrofes sociales y medioambientales. Piensen en la crisis, ¿cierto?, generada a partir de la pandemia, desde marzo del 2020, pero también piensen en el estallido social que se produce, ¿cierto?, el 18-19 de octubre del año 2019, que en definitiva, ¿cierto?, se traduce en un escenario de crisis local y la pandemia en un escenario de crisis global. Pero fíjense hoy día cómo funciona la actividad económica. Producto de esas dos crisis en nuestro país, se produce una alza sostenida del costo de la vida, ¿cierto?, de la canasta básica y de un montón de bienes y servicios, ¿sí? De los autos, la tecnología, ¿cierto?, todo lo que es importado digamos, todas las actividades que están relacionadas con el ocio. El carrete, ¿cierto?, la diversión, el cine, y los productos, digamos, que no satisfacen necesidades básicas, pero también aquellos que satisfacen necesidades básicas, como por ejemplo el acceso a la vivienda, ¿sí? Desde el año 2019 en adelante, digamos, el alza del costo de comprar una vivienda ha ido en un aumento de forma exponencial. A diferencia de lo que había ocurrido en los años anteriores, que el aumento, ¿cierto?, había sido más o menos gradual. Entonces, los desastres medioambientales generan abundantes oportunidades para que el capitalismo de desastre obtenga excelentes beneficios. Entonces, aparecen, ¿cierto?, decisiones, digamos, el ejemplo más claro tiene que ver con lo que pasó con las mascarillas. Y eso creo que lo podemos, esta frase, esta cita, la podemos explicar precisamente a partir de ese ejemplo. Y es que cuando aparece la pandemia, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud
digamos, entrega indicaciones, y de esas indicaciones el uso de mascarilla para evitar el contagio directo, ¿cierto? Se transforma, ¿cierto?, en un espacio para que el capital aproveche, ¿cierto?, y se transforme en un mecanismo de consumo. Los primeros meses, ¿cierto?, las farmacéuticas de la capital, y me imagino del país y de otras naciones, estaban vendiendo 10 mascarillas por, no, creo que entre 20.000 y 50.000 pesos, hasta que el precio se empezó a regular. Y cuando termina el gobierno, hace un par de semanas atrás, ¿cierto?, un mes o 2 meses atrás, por declarar que ya no es obligatorio el uso de las mascarillas, ¿cierto?, el precio termina por destruirse por completo, pero evidentemente, ¿cierto?, la inversión respecto a las mascarillas se hizo durante 2 años. Y hoy día, la vuelta, ¿cierto?, la recuperación de la actividad social, de las interacciones colectivas, ¿cierto?, en masa, abren la oportunidad al desarrollo de otras actividades económicas. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el capital termina por adaptarse. Y en ese sentido, ¿cierto?, la crisis, en las crisis siempre habrán oportunidades, y esto lo reflejan, ¿cierto?, estas dos imágenes, que son viñetas que aparecen en los medios de comunicación, ¿cierto?, en los periódicos de difusión. Eh, el primero muestra precisamente como esta lógica del ciclo económico, de la fase de expansión económica, donde quienes acumulan el capital, ¿cierto?, fuerzan la fuerza de trabajo para poder sacar el mayor provecho posible, ¿cierto? Desde el punto de vista de la fase de contracción, que en definitiva se produce una crisis económica, ¿cierto? Donde quienes se ven afectados son principalmente los trabajadores, los sectores más empobrecidos, los sectores más vulnerables. Y después, en la fase de recuperación, ¿cierto?, las empresas que lograron sobrevivir a los ciclos económicos del capitalismo, ¿cierto?, digamos, y a las crisis económicas, digamos, no se ven tan desprotegidas o desbeneficiadas, a diferencia de los sectores populares. Y eso es lo que hemos visto permanentemente en nuestra sociedad. Ejemplos de ello, ¿cierto? Alguien podría preguntarse ahí como, ya, ¿y dónde podemos visualizar esto? ¿Cierto? Piensen en lo que pasó desde el inicio del estallido social hasta el término del uso de las mascarillas, ¿cierto?, hace un mes atrás, respecto del crecimiento de las tomas de terreno, los campamentos, ¿cierto?, y la población económicamente activa desocupada, ¿sí? Los porcentajes de población sin trabajo y los porcentajes de población sin vivienda se aceleraron, ¿cierto?, digamos, en el contexto de la pandemia y del estallido social. Y, por el contrario, las AFPs, los bancos, ¿cierto?, y los sistemas, digamos, económicos financieros, todos se vieron favorecidos. El retail, ¿cierto?, la banca y las aseguradoras de fondos de pensiones, excepto, alguien podría decir por ahí, las ISAPRES, ¿cierto? Pero las ISAPRES están cayendo en un sistema de descrédito, producto, digamos, de parte de la crisis económica enfrentada durante el periodo de la pandemia. Entonces, Harvey va a decir que el capital es un sistema ecológico, ¿cierto?, que está en constante funcionamiento y evolución, dentro del cual, digamos, tanto la naturaleza como el capital se producen y reproducen continuamente. Y aquí, para poder explicar, digamos, esta lógica de que es un sistema ecológico, podríamos pensar en una comunidad de lombrices. Y un ejemplo pensando, digamos, en un hotel de lombrices, ¿cierto?, en un espacio cerrado, del cual no salen, sino que son controladas, digamos, a partir de la necesidad del productor de lombrices, en un espacio cerrado en donde las lombrices tienen alimento suficiente, estas se van a reproducir y van a crecer permanentemente. Pero si tienen alimento suficiente, ¿cierto?, se podrían reproducir sin ningún problema. Pero si el espacio es limitado, ¿cierto?, automáticamente las lombrices empiezan a generar un proceso, digamos, de autoeliminación, porque, digamos, producto del calor de este espacio, ¿cierto?, de este hotel de lombrices, producto de la falta de disponibilidad y de movimiento, también se empieza a generar como un ciclo de mortandad. Pasa exactamente lo mismo si le quitamos el alimento a este espacio de lombrices. Poco a poco van a empezar a morir porque no tienen acceso al alimento, y aquellas que estén en mejores condiciones de vida, en mejores condiciones, y que hayan obtenido alimentos en último tiempo, ¿cierto?, van a permanecer vivas todavía.
Y por otra parte, ¿cierto? Si a este espacio, a este mismo, digamos, a este mismo contenedor de lombrices, ¿cierto? Uno lo destapa, lo deja al aire libre, ¿cierto? Y lo deja, digamos, a libre disponibilidad, las lombrices van a empezar a buscar un espacio de fuga, ¿cierto? Para poder buscar alimento. Piensen en los procesos migratorios que están viviendo, ¿cierto? Hoy día los países centroamericanos y los países africanos también, que están buscando, ¿cierto? Migrar, desde África migrar hacia Europa, ¿cierto? Y desde Centroamérica hacia Norte o Sudamérica, buscando mejores condiciones de vida. Entonces, en ese escenario, ¿cierto? De crisis económica, el mercado y el capital van a buscar estrategias para poder resolver el problema, pero sin cambiar las condiciones propias de la naturaleza del sistema económico. Y en ese sentido, nosotros, ¿cierto? Y aquí la reflexión es para cada uno, eh, formamos parte de un sistema, de una sociedad de consumo. Y ahí el subtítulo, ¿cierto? La entradilla, el consumo me consume, el consumo nos consume, precisamente porque permanentemente estamos siendo bombardeados por información a través de los medios de comunicación como la televisión, la radio o el internet, ¿cierto? Que nos están invitando permanentemente a consumir y no necesariamente a hacernos cargo de lo que consumimos. Y gran parte, ¿cierto?, de estos productos que nosotros consumimos no necesariamente son de consumo vital, ¿sí? Es decir, alimentos de calidad, agua, ¿cierto? Una vestimenta que nos proteja de las inclemencias de la atmósfera, ¿cierto? O productos que nos permitan nuestro desarrollo integral. Por el contrario, el consumo, ¿cierto?, ha sido puesto como sinónimo de calidad de vida. Entonces hoy día, ¿cierto?, alguien podría decir, sí, es necesario tener un auto, por ejemplo, pero no es cualquier auto, es un auto que tenga, digamos, la última tecnología, las mejores condiciones, ¿cierto? Y que cada vez tienen más accesorios. Me acuerdo a un profesor de conducir comentarme, ¿cierto? Me decía, la gente está preocupada por comprarse autos de último modelo, que tengan pantallas, ¿cierto? Táctiles, que tengan un montón de accesorios en el manubrio, etcétera, etcétera, pero nadie se pregunta si el auto es resistente a un choque, ¿cierto? Y cumple con los estándares de calidad, las normativas de calidad respecto de la protección de los conductores. Por lo tanto, o si este auto, ¿cierto? En caso de falla, tiene repuestos en Chile, ¿cierto? Y que son, digamos, que se pueden comprar. Por lo tanto, lo que se ha visto, ¿cierto?, es que el mercado automotriz ofrece un montón de servicios de la misma forma en la que hacen hoy día los teléfonos, ¿no? El teléfono y su principal función es la posibilidad de poder comunicarnos y conectarnos con otros a través de la llamada, ¿cierto? Y hoy día cada vez más tenemos cámara fotográfica, lectura de huella, códigos QR, ¿cierto? O sea, todos el pago por internet a través del uso del teléfono, hoy día se puede pagar el pasaje de micro con el teléfono, y así sucesivamente, ¿cierto? Porque en definitiva, ¿cierto? El tener un teléfono de alta gama, ¿cierto? Se traduce como en tener mayor calidad de vida, ¿sí? Y esa calidad de vida relacionada con la simpleza, ¿cierto? Como simplificar el costo de vida. Y otro ejemplo de ello tiene que ver con las smart house, ¿cierto? Estas casas inteligentes que uno puede programar desde el teléfono, que se prenda la estufa, que se ponga a lavar la ropa, ¿cierto? Que se suban o se abran o cierren las ventanas o las cortinas, ¿cierto? Que empieza a funcionar, ¿cierto? Esta aspiradora automática que recoge la basura dentro en el suelo, como esta aspiradora inteligente, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿cierto? Lo que se traduce, digamos, esta experiencia es que se satisfacen necesidades o no necesidades que son creadas por el mismo sistema económico. ¿Ya? El mercado y el capital nos proponen, nos promueven permanentemente, ¿cierto?, que tengamos que comprar productos que no necesariamente necesitamos para nuestra vida cotidiana, pero que nos ofrece, ¿cierto?, la posibilidad de simplificar nuestra vida cotidiana. Todo automatizado, ¿no? De alguna manera. Entonces, en ese sentido,
otra de las cosas que ocurre en esto de la sociedad de consumo, ¿cierto? Es que el mercado y el capital van a ocultar los procesos productivos, ¿cierto? Y los procesos de eliminación. Entonces el consumidor, el cliente, ¿cierto? No es consciente, no tiene conocimiento y no tiene información respecto de cómo han sido creados, ¿cierto? Los productos, y esto es una de las cosas que se ha ido difundiendo a través de las redes sociales este último tiempo, como empresas, como algunas multinacionales, ¿cierto?, mantienen en condiciones de trabajo deplorables a sus trabajadores, encerrados, ¿cierto?, como esclavizados, y con pagos, digamos, de menos de $1 al día, lo que ha promovido, ¿cierto?, que en algunos contextos de redes sociales se produzcan denuncias, mensajes en las etiquetas de la ropa, ¿cierto?, publicaciones en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y por otra parte, ¿cierto?, tampoco hay un conocimiento respecto de la eliminación de los residuos, ¿cierto?, de cómo las empresas de celulares, por ejemplo, las empresas mineras, se hacen cargo de los residuos y, digamos, cuál es el impacto que generan. Hoy día, a partir de las demandas sociales, ¿cierto?, y las demandas socioambientales de la comunidad organizada que está en contra del modelo económico, se han ido revelando poco a poco, ¿cierto?, los grandes problemas que se han generado producto de la actividad comercial. Bien, si no fuera, digamos, producto de la movilización social, un producto, digamos, de la alerta de algunos sectores de la sociedad, estos problemas permanecerían ocultos, ¿sí? Entonces, esos problemas que nosotros decimos que permanecerían ocultos son visibles, pero no siempre somos conscientes de esa visibilidad de estos problemas. Y en ese sentido, ¿cierto? Quizás la forma más sencilla o más directa de poder ver cómo estos problemas del modelo económico se manifiestan en el territorio desde el punto de vista geográfico, ¿cierto? Tiene que ver con esto de la desigualdad o de cómo se reparte la torta finalmente, ¿ya? Nuestra sociedad, como dice Castillo, ¿cierto?, no solo es desigual en términos de la distribución de los bienes, es decir, quienes pueden acceder a bienes de alta calidad, ¿cierto?, y a bienes de mala calidad, sino también, ¿cierto?, de los males, es decir, de las cargas generadas a partir de la actividad productiva. Los sectores pobres son los más expuestos, ¿cierto?, a los riesgos y a las enfermedades derivadas de la contaminación. Una contaminación generada como consecuencia de las actividades productivas, ¿cierto?, del modelo económico, ¿sí? Recuerden que Chile particularmente, ¿cierto?, está caracterizado por desarrollar una actividad productiva de extracción de materias primas, ¿cierto?, principalmente. Y en ese sentido, ¿cierto?, aparecen tres conceptos fundamentales que son posibles de visualizar en el territorio. Los conflictos ambientales que están asociados a la lucha, ¿cierto?, por reconocer a los responsables de los riesgos, ¿cierto?, y generados a partir de la actividad productiva, minera, forestal, ¿cierto?, industrial, etcétera, etcétera. Las injusticias ambientales que están asociadas a la distribución desigual de las cargas, digamos, las cargas que la podemos entender desde el punto de vista de la contaminación, por ejemplo, y en el caso de la región metropolitana, hay estudios que dan cuenta, ¿cierto? El geógrafo Hugo Romero plantea que comunas como Loprado, Cerro Navia, Renca, son las comunas más contaminadas desde el punto de vista de la contaminación atmosférica, ¿cierto?, el material particulado en el ambiente, y comunas como Maipú, Pudahuel o Puente Alto, ¿cierto?, son aquellas que concentran la mayor cantidad de contaminación del suelo por residuos sólidos urbanos y domiciliarios, precisamente por una importante presencia de microbasurales, pero también por la presencia de rellenos sanitarios, ¿sí? Lo que va a generar, ¿cierto?, el conflicto ambiental y la injusticia ambiental, ¿cierto?, va a generar un sufrimiento ambiental asociado a la coexistencia cotidiana, ¿cierto?, con los conflictos y las injusticias. Y un ejemplo de ello es lo que tenemos a la derecha, ¿sí?, las imágenes a la derecha. En la parte superior podemos ver una fotografía del Pajonal, que es un humedal, o una zona de humedal no reconocida por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, que está ubicado en la comuna de Maipú, en donde podemos ver una pequeña área verde, ¿cierto?, una pequeña área verde de color verde, y el resto, ¿cierto?, que es una zona totalmente, digamos, no ocupada, vegetación, ¿cierto?, que se ha transformado en un microbasural, porque no solamente nos encontramos con la presencia de microbasurales, sino que también con la presencia de tomas ilegales de terreno.
y una de ellas, digamos que está en la parte superior, que corresponde al campamento Japón, un campamento que tiene más de 20 o 30 años, ¿cierto? Y donde la gente, en relación con las condiciones de vida que tiene, ¿cierto? Y con el nivel sociocultural, viven permanentemente con los residuos, ¿ya? A diferencia de lo que va a ocurrir en otro sector de la capital, que en la comuna de Las Condes, ¿cierto? Que lo podemos visualizar, que corresponde al Parque Araucano, ¿ya? Un parque de gran extensión, ¿cierto? En medio de una zona residencial comercial, y que va a tener una extensión, un área de extensión más o menos similar a la del Pajonal, más o menos similar, ¿cierto? Pero es posible visualizar simplemente sin conocer mucho, ¿cierto? La presencia de áreas verdes, ¿cierto? Y la visita en terreno va a dar cuenta que en esta área, en el Parque Araucano, la presencia de residuos es muy poca, ¿cierto? Y la presencia de tomas de terreno, por ejemplo, o de personas viviendo en condición de, digamos, de vulnerabilidad social es nula, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Castillo propone que a mayor concentración de población vulnerable o de baja estratificación socioeconómica, ¿cierto? Hay una mayor concentración de externalidades negativas, es decir, de fenómenos que afectan, ¿cierto? Y que son resultado de las actividades económicas más contaminantes de la sociedad. ¿Bien? Entonces, esa distribución, ¿cierto? Es quizás el mejor ejemplo para poder visualizar, ¿cierto? El problema, el fenómeno, ¿cierto? Del que estábamos hablando anteriormente. Entonces, ¿cómo enfrentarlo finalmente? ¿Cómo dar cuenta, cómo hacer frente a este problema? ¿Cómo mirar el modelo de sociedad de una forma distinta? ¿Cierto? Hay distintas propuestas y una de ellas tiene que ver con la economía circular, una alternativa, ¿cierto? A esta lógica lineal. Y lo que va a proponer, ¿cierto? El modelo circular es replantearse, ¿cierto? Las formas de producir, utilizando, ¿cierto? Tecnologías que contaminen menos, ¿cierto? Productos que sean reutilizables, ¿cierto? En este sentido, como hacer conciencia respecto de los materiales, el transporte y la energía que se utiliza para la creación de bienes y servicios, ¿cierto? Modificar los patrones de consumo, es decir, que quienes producen también pueden ser capaces de promover hacia otros la forma de consumir sus productos, intervenir, replantearse la lógica en la que se trabaja la cadena agroalimentaria, y aquí involucra, ¿cierto?, la alimentación, digamos, omnívora, ¿cierto?, de carne, frutas y verduras, y la gestión de los residuos, es decir, el producto, el residuo o el resultado generado de las actividades productivas y del consumo en sí mismo. Y en ese sentido, para la gestión de los residuos, ¿cierto? La economía circular se plantea el uso de las Rs, que no son solamente tres, sino que tienen que ver con reducir, reparar, recuperar, reutilizar y reciclar, ¿sí? Y en ese sentido, la economía circular plantea tres principios fundamentales, y estos están relacionados con preservar y aumentar el capital natural, es decir, no destruirlo, sino que preservarlo, ¿cierto? Y buscar alternativas para, digamos, hacerlo cada vez, digamos, más sustentables. Optimizar el rendimiento de los recursos, es decir, tratar de generar la menos cantidad de residuos posibles, y que los productos que sean, digamos, utilizados y creados tengan la capacidad de ser reelaborados, renovados o reciclados en el último caso, ¿cierto? Y al final, en caso de que no puedan ser reciclados, ¿cierto? Una pequeña parte sea eliminada, ¿ya? Promover la efectividad del sistema, es decir, reducir los daños, disminuir los efectos, las externalidades negativas, lo que decíamos anteriormente, ¿cierto?, hacia las personas y hacia los territorios. Principalmente, evidentemente, en los sectores donde se concentran estas cargas ambientales. Y para ello, ¿cierto?, la economía circular propone, ¿cierto?, la reducción de los insumos y menor utilización de los recursos naturales, es decir, tratar de utilizar de forma eficiente los recursos naturales, ¿cierto?, pero conservarlos de la mejor manera posible, reducir la dependencia de las importaciones de recursos naturales, es decir, no depender de otras economías y de otros territorios, como lo hacen hoy día las economías europeas, la economía norteamericana o la economía china, por ejemplo, que dependen principalmente, en el caso nuestro, ¿cierto?, de los países del tercer mundo, de nuestros recursos naturales.
Chile vende el litio, el cobre, ¿cierto? La madera, el pescado, el salmón, ¿cierto? Las frutas y las verduras y las exporta, ¿cierto? A países como de Asia y de Europa, precisamente porque estos países dependen de estos recursos naturales para poder crear sus productos, sus manufacturas. Compartir en mayor medida la energía y los recursos renovables y reciclables, ¿cierto? Reducir las emisiones, digamos, y esto tiene que ver con la huella de carbono, disminuir la pérdida de materiales y de los residuos, es decir, hacer más eficientes los procesos productivos y evitar la creación de residuos, y extender la vida útil de los productos, es decir, eliminar la lógica, ¿cierto?, de la obsolescencia programada, manteniendo, ¿cierto?, el valor de los productos en uso. Ahora, una de las cosas que se discute, ¿cierto?, es que eso tiene que ver con lo que, digamos, con una propuesta para el mundo empresarial, para el mundo productivo, para el mundo industrial, ¿cierto? Pero desde el punto de vista local, nosotros también podemos hacer frente, ¿cierto?, al modelo lineal económico, transformándonos, ¿cierto?, en un barrio circular, en un entorno circular, en un territorio circular. Y en ese sentido, ¿cierto?, podemos resolver el problema de la generación de residuos desde el punto de vista de la posición en la que nos encontramos nosotros como consumidores, ¿sí? Y en ese sentido, la economía circular propone la lógica de un consumo colaborativo y responsable, en el sentido de digamos, consumir aquello que necesitamos, ¿cierto? Y compartir aquello que ya no necesitamos, como por ejemplo la ropa en desuso, ¿cierto? O los productos que no utilizo porque no tengo la capacidad, poder desarrollar, ¿cierto?, una actividad colaborativa. Conectar con los proyectos municipales, ¿cierto? Y ahí, digamos, asociados con la gestión de residuos, es decir, entender que las administraciones locales aportan a la gestión integrada de residuos, ¿cierto? Y a la gestión ambiental local. Entonces, como ciudadanos, nosotros podemos apoyar esos procesos de gestión, promover y aportar actividades locales que apunten a la circularidad de los residuos, apoyar los microemprendimientos que trabajan con el reciclaje, que trabajan con la reutilización, ¿cierto? Aportar, digamos, a los espacios de reciclaje, las campanas de vidrio, ¿cierto?, los canastos de botellas PET, que hoy día son cada vez más populares, y tomar acción individual en torno a los residuos y el consumo, es decir, partir desde el hogar, ¿sí? Hay productos en general, ¿cierto?, que nosotros no necesitamos, pero que pareciera ser que sí, como por ejemplo las bebidas, los jugos artificiales, ¿cierto?, la leche, productos envasados, digamos, en plásticos, y un sinfín, ¿cierto?, de alimentos o de condimentos y un largo etcétera, ¿cierto?, que normalmente consumimos en nuestra vida cotidiana, pero que no necesariamente, ¿cierto?, aportan a nuestra salud, aportan a nuestra alimentación, ni tampoco a nuestra calidad de vida, sino que en definitiva, ¿cierto?, aportan a estas no necesidades que han sido creadas por el sistema económico. Y en ese sentido, ¿cierto?, este esquema que aparece a la derecha, ¿cierto?, nos va a mostrar esta forma de organizar una red, ¿cierto?, de barrio. El barrio se puede articular a partir del trabajo comunitario entre las empresas privadas, los municipios, ¿cierto?, la comunidad, es decir, los vecinos, los negocios locales, los recicladores de base y las escuelas. Y digamos, esta propuesta es la que ha sido levantada, ¿cierto?, por estudiantes del Instituto del Medio Ambiente, por profesores de la institución, ¿cierto?, y que han promovido el trabajo en red entre la administración local, en particular en la comuna de Maipú, y para este ejemplo, ¿cierto?, en donde podemos visualizar a estudiantes de construcción sustentable que están trabajando, que trabajaron, perdón, el año 2021, ¿cierto?, en el diseño, en la modificación y digamos, en la readecuación de un punto limpio que fue creado por un centro cultural en el Pajonal, que era la imagen que les mostraba anteriormente, ¿cierto?, en esta lámina, donde está en la parte superior derecha, ¿sí? Donde vemos este espacio, que es un microbasural, ¿cierto? El Centro Cultural Ferrocarril, que está representado por un estudiante del ITMA, de técnico en medio ambiente, ¿cierto?, tenía este punto limpio, que es el que está a la derecha,
perdón, a la izquierda, ¿cierto? Y las estudiantes de construcción sustentable lo que hicieron fue modificarlo, ¿cierto? Adecuarlo con materiales reciclados, con pallet, ¿cierto? Y crear, reacondicionar este punto limpio para que la comunidad lo pueda utilizar. Y nos encontramos acá, ¿cierto?, con esta creación de esta red barrial, ¿cierto?, que conecta con empresas privadas, con instituciones de educación, ¿cierto?, con fundaciones culturales. Y este es un espacio que ha sido trabajado permanentemente en el tiempo, ¿cierto?, desde el Instituto del Medio Ambiente, con estudiantes de técnico en medio ambiente y con estudiantes de construcción sustentable. Frente a qué estaban resistiendo estos estudiantes, ¿cierto?, creando este punto limpio, eh, digamos, a algo que no se ha podido resolver en décadas y que responde al problema del modelo económico y al modelo de sociedad en el que nosotros vivimos, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo se tratan los residuos, ¿cierto? La proliferación permanente de microbasurales, sobre todo en sectores de alta vulnerabilidad social, eh, en espacios de extremas desigualdades, ¿cierto? Y de injusticias territoriales. Piensen que la Municipalidad de Las Condes invierte un montón de recursos económicos, ¿cierto?, en la gestión de los residuos, sobre todo aquellos que, digamos, están en los espacios públicos, versus lo que hace la comuna de Maipú, ¿cierto?, en donde hay una mayor concentración de residuos sólidos urbanos, ¿ya? También los estudiantes, digamos, en este proyecto que se empezó a gestar desde el año 2021, ¿cierto?, enfrentan el deterioro de la calidad de vida del barrio, de este barrio de Maipú, que es el barrio Clotario Bles, ¿cierto?, al deterioro del medio ambiente de este espacio, el Pajonal, ¿cierto?, que tiene un humedal en su interior, en donde anidan aves, en donde se reproducen y alimentan, ¿cierto? Y por otra parte también se le hace frente, ¿cierto?, a las problemáticas sociales y a la vulnerabilidad, a la permanente vulnerabilidad, ¿cierto?, que es generada producto de la desigualdad. Entonces, a partir de este ejemplo, ¿cierto?, desde la forma en que es posible virar el modelo de sociedad desde un punto de vista lineal, ¿cierto?, a un punto de vista circular, a escala territorial, nos queda reflexionar un par de cosas que son importantes, ¿sí? La mejor solución, la única solución es reciclar. Tenemos que hacernos cargo solamente de reciclar aquello que consumimos, o tenemos que hacer algo previo, ¿sí? Reducir, reutilizar, ¿cierto? Mirar la forma, el patrón de consumo, mirar la forma en que el modelo económico nos invita a consumir, ¿cierto? O simplemente reciclar. Entonces, consumimos bebida, consumimos jugo, consumimos leche, consumimos productos envasados, ¿cierto? O cambiamos nuestro patrón de consumo para generar menos residuos, ¿sí? La otra reflexión importante es cómo nos hacemos protagonistas, ¿cierto?, en el cambio de nuestros barrios. Si vivimos en entornos de extrema vulnerabilidad, si vivimos en entornos en donde es posible observar, ¿cierto?, un problema del medio ambiente porque hay escasez de áreas verdes, porque hay presencia de microbasurales o hay fenómenos sociales que alteran nuestra calidad de vida, nosotros podemos ser protagonistas en poder enfrentar estas situaciones y mirarlas de una forma distinta, o somos solamente espectadores. Lo que hacen hoy día, ¿cierto?, a través de las redes sociales, de grabar con el teléfono y observar y compartir a las redes sociales un fenómeno que está ocurriendo y no hacernos cargo, ¿cierto?, de poder enfrentarlo de alguna manera. ¿Somos protagonistas o solo somos meros actores del circo? Finalmente dejo esta reflexión, ¿cierto?, que el cambio ambiental global refleja un sistema único y complejo que une las decisiones ambientales, políticas, sociales y culturales, ¿cierto?, económicas y psicológicas, siendo, por tanto, ¿cierto?, al mismo tiempo un problema ambiental y un problema social. Es decir, todo aquello que nosotros vivimos en este momento, ¿cierto?, el cambio climático, el aumento de las temperaturas, ¿cierto?, la crisis económica, la pandemia, ¿cierto?, que todavía no se ha terminado, es un problema que involucra los dos aspectos más fundamentales de nuestra vida en el planeta: la condición ambiental, ¿cierto?, y la condición social o colectiva de la especie humana, ¿sí? Sin más, entonces agradezco que hayan podido ver este video, espero hayan podido disfrutarlo, ¿cierto?, y que desde aquí hayan surgido cientos de preguntas respecto de la forma en la que consumimos.
Muchas gracias, Víctor. Un excelente trabajo de investigación y además, ¿no es cierto?, importante. Eh, Mira, me saltan dos preguntas que te quisiera comentar, a ver si las puedes abordar desde este interesante tema y cómo lo has desarrollado. El primero sería, ¿cuál crees tú que es el rol que cumple nuestra institución ITMA en este escenario? En el escenario donde tú nos estás planteando, ¿no es cierto?, este cambio, ¿no es cierto?, esta distinta forma de enfrentarnos, ¿no es cierto?, al consumo. Y el segundo, ¿cuál crees tú que es el rol de los estudiantes nuestros? Esta intervención que tú muestras de los estudiantes, que es muy interesante, eh, ¿qué tipo de importancia tiene de que se hagan este tipo de intervenciones, que se hagan este tipo de conexiones con la realidad? Eh, Gracias por las dos preguntas, Cristian. Creo que son fundamentales y que apuntan precisamente a cómo nos transformamos en protagonistas de esto, digamos, para poder enfrentar los grandes problemas de nuestra sociedad. Las instituciones de educación superior hoy día se han ido transformando permanentemente y han ido apareciendo cada vez más de forma más exigente, y de hecho están dentro de los indicadores de calidad, la lógica de la vinculación con el medio, la lógica de la sustentabilidad, por ejemplo. Y en ese sentido, el Instituto del Medio Ambiente, que es la institución que todas sus carreras están vinculadas con la sustentabilidad, con la educación ambiental o con la protección digamos, con hacer frente a los problemas socioambientales, ¿cierto? Creo que no solamente tiene un compromiso per se, producto, digamos, de su origen, ¿no? De la forma en la que fue configurada esta institución, sino que debiera asumir un compromiso propio, digamos, desde el punto de vista de ser la única institución en donde todas sus carreras giran en torno al tema del medio ambiente. Y en ese sentido, el Instituto del Medio Ambiente no puede no ser una institución que no se vincule con el territorio, que no intente resolver los problemas reales de la sociedad a escala local, ¿cierto? Y que no se conecte no solo con las instituciones, en esto de la lógica de la vinculación con el medio, ¿cierto? Las empresas privadas, otras instituciones de educación superior, sino que también tenga a futuro la posibilidad de vincularse con el territorio, con las comunidades locales, con las juntas de vecinos, con estos espacios en donde, ¿cierto? Las desigualdades y la vulnerabilidad social se viven en el cotidiano. Y ahí, y esto lo digo por una cuestión muy práctica, haciendo clases en el Instituto del Medio Ambiente, me he dado cuenta que los estudiantes que deciden estudiar la carrera de técnico en medio ambiente, y esto es una apreciación hipotética, digamos, a partir de la conversación con mis estudiantes, no es una hipótesis solamente, no estoy, digamos, no está 100% confirmada, es que gran parte de los estudiantes que estudian carreras como manejo de áreas silvestres protegidas, construcción sustentable o técnico en medio ambiente, son estudiantes que viven en zonas de alta vulnerabilidad socioambiental, ¿sí? En donde hay zonas de sacrificio, en donde hay presencia de microbasurales, en donde no hay áreas verdes, ¿cierto? O en donde hay escasez de agua. Entonces, en definitiva, nuestros estudiantes son estudiantes que entran a estudiar, ¿cierto? Con una intención de poder hacer frente a sus problemas de origen local. Por lo tanto, el poder desarrollar actividades prácticas, ¿cierto? Proyectos de aprendizaje y servicio, experiencias de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, aprendizajes prácticos en terreno, aportan finalmente a dotar de herramientas, ¿cierto? Habilidades y conocimientos a nuestros estudiantes para que posterior a su proceso de titulación o incluso durante su proceso de aprendizaje, ellos sean capaces de enfrentar de forma práctica y comprometida, ¿cierto?, en sus contextos locales, a estos problemas de los que estábamos conversando en la presentación de hoy día. Claro, es importante lo que nos estás invitando a reflexionar, dado que somos una institución que tiene este sello, y que tiene además este sesgo muy particular que nos hace distinto en nuestro educar y también a nuestros educandos. Jóvenes que tienen, ¿no es cierto?, este prisma, que vienen a estas carreras porque quieren encontrar respuestas a sus dudas acerca de estas temáticas. Y por supuesto, primero darte las gracias por tu trabajo. Hay una investigación muy importante detrás de lo que nos has presentado y por supuesto una invitación a que todos nosotros como comunidad podamos hacernos cargo de transformar y de hacer
más que conversar. Yo creo que la conversación ya ocupó su tiempo, ya ocupó su espacio, ahora queda el hacer, así que invitamos a toda nuestra comunidad, invitamos a todos nuestros estudiantes que puedan hacer carne, ¿no es cierto?, y puedan hacer efectivos estos temas. Estos son temas que tienen que transformarse en acción y tienen que transformarse en proyectos, así que gran parte de ustedes y gran parte de las familias que están comprometidas con esta institución van hacia allá. Así que, Víctor, muchas gracias, un gran abrazo y por supuesto invitamos a la comunidad a seguir participando, a seguir viniendo, observando y escuchando estas charlas que se están dando durante toda esta semana. Un gran abrazo a toda la comunidad y por supuesto un gran abrazo a ti, Víctor, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta la próxima. Un abrazo grande a todo el público, ¿cierto? Y a Cristian también por el trabajo de estar acá con nosotros. Hasta la próxima.